Vale, pues ya estamos. Bien, hoy tenemos la sesión dedicada a Roger Martin de hoy. Es a cargo de Elena Álvarez Mellado. Me hace especial ilusión, como le decía ella en la previa, que nos hemos reunido un momento para hablar, me hace especial ilusión tenerla hoy aquí y que nos pueda hablar del tipo de trabajo que está realizando. A ella quizá la conozcáis más por el tipo de trabajo de divulgación que hace en diferentes publicaciones, luego mencionaré un par de ellas, y también por su presencia en las redes sociales. Ella es licenciada en Lingüística por la Universidad Complutense de Madrid, también tiene un máster de Lingüística Computacional por la Universidad de Brandeis y ahora mismo está en el programa de doctorado de Tecnología del Lenguaje en la UNED, en la Universidad Nacional Española a Distancia. Y bueno, como os decía antes, probablemente ahora ella ahora mismo está trabajando en el grupo de investigación de la UNED en procesamiento del lenguaje natural y no sé si se dice obtención de información, information retrieval. Sí, sí. Y recuperación de información, o sea, hay variantes. ¿Gestión de información también puede ser? Puede ser. Porque ¿cuál decías tú, Elena? Recuperación de información, yo creo que es como lo más conocido. Vale. Y bueno, como os decía antes, quizá la conozcáis por los artículos muy buenos que ella, los trabajos que publica en el diario.es y también en la revista Archiletras. Y para los que no lo sepáis, ella escribió una columna precisamente en el diario.es que ganó el Premio Nacional de Periodismo Miguel Delibes en 2017. Tiene 2 libros, si no me equivoco, uno es con otros autores y el que tienes en autoría sola se titula Anatomía de la lengua. ¿Qué más? Creo que ya está, creo que eso es esencialmente lo que quería comentar de la invitada que tenemos hoy, que creo que nos va a hablar del trabajo que lleva a cabo en relación al Observatorio Lázaro, que es un proyecto que de hecho, si no he entendido mal, nace de tu investigación. Así que encantados de que nos cuentes más sobre esto, Elena. Me callo y te doy la palabra. Pues muchas gracias, Ángel. Voy a compartir pantalla a ver si esto... Vamos a ver. ¿Podéis ver mi pantalla? Sí, vale. Vamos a ver. Seguís pudiendo ver, debería poner cargando, podéis ver presentación, ¿no? Vale, de acuerdo. Pues venga, vamos a ello. Bueno, pues mil gracias, Ángel, y también Edita por tenerme hoy aquí. Yo, como comentaba Ángel, soy lingüista de formación, luego he estado unos años trabajando en cosas de tecnología lingüística que en último término vamos a hablar de ello hoy durante la charla, y lo que os vengo a presentar es el proyecto en el que he estado básicamente sobre todo el último par de años trabajando y al que dedico mis horas y mis días de una forma un poco obsesiva. El proyecto es Observatorio Lázaro. Súper resumidamente, es básicamente un sistema automático que se dedica a detectar y a monitorizar cómo se utilizan los anglicismos en la prensa española. Entonces, básicamente os vengo a contar el cómo se hizo. Así que en esta charla, básicamente vamos a hablar mucho de 2 temas. El primero, el préstamo léxico. ¿Qué es el préstamo léxico? Por tener más o menos todos la misma idea en la cabeza, es utilizar palabras en un idioma que vienen de otro idioma. En este caso nos vamos a centrar en los anglicismos, que es utilizar palabras que vienen del inglés en castellano. Pero en realidad la charla, aunque ese es el meollo o ese es el objetivo del proyecto, en último término creo que lo que puede resultaros más interesante o con lo que me gustaría que os quedaseis, o voy a intentar hacer porque os quede, es que lo que subyace a este proyecto, o lo que está, digamos, en el corazón del proyecto, es un modelo de aprendizaje automático que es un tipo de técnica de inteligencia artificial. Entonces, en realidad, mi objetivo es hablaros de Observatorio Lázaro y contaros el cómo se hizo. Hablaremos de préstamo léxico, pero
en realidad lo que me gustaría también es que si nunca nadie os ha contado cómo funciona esto de la inteligencia artificial o cómo se puede aplicar a un proyecto de naturaleza lingüística o cuya vocación es estudiar el lenguaje, pues quizá este ratito puede ser el ratito en el que alguien os cuenta de una manera muy superficial, una aproximación de un ratito en el que tampoco nos da para mucha profundidad, pero quizá es la excusa o el día de si nadie os ha contado nunca cómo funcionan estos cachivaches, pues bueno, hoy quizá pueda ser el momento y que os encontréis con algo de esto, digáis, ah, sí, creo que una vez una tipa vino y nos contó, nos soltó un rollo enorme sobre, bueno, sobre todo lo digo porque esto de la inteligencia artificial y el aprendizaje automático es una cosa que está súper de moda y está por todos lados y siento deciros que no os vais a escapar, seguro que os lo vais a encontrar, ya sea en vuestro papel de lingüistas, ya sea como personas, es algo con lo que interaccionáis y más que va a venir. Entonces, quizá está bien haber tenido pues en algún momento el que alguien te cuente un poco cómo funcionan estos bichos por dentro, que cuando te hablan de inteligencia artificial parece que es que los ordenadores son súper listos y nos van a quitar el trabajo a todos y nos van a matar después. Y bueno, no sé, el proyecto evidentemente es bastante modesto, pero bueno, siempre es interesante saber qué es lo que está pasando por detrás. En realidad, estos son los dos meollos de los que os vengo a hablar, representados básicamente por este meme en el que aparentemente hablamos de anglicismos, pero es todo un caballo de Troya en el que yo os vengo a hablar de machine learning, aprendizaje automático y estas cosas. Entonces, bueno, vamos al melón. Como os decía, el proyecto del que os vengo a hablar es Observatorio Lázaro, un sistema de detección automática de anglicismos en la prensa española. Os voy a contar primero un poco la motivación del proyecto y luego ya nos metemos en la harina del cómo se hizo. Motivación para el proyecto. Pues 3 motivos por los que creo que el anglicismo merece ser estudiado. Yo creo que el préstamo léxico es un fenómeno súper interesante y os pongo aquí que mis motivos para estudiar el anglicismo, y quería dejarlo claro, es ninguno de estos motivos es el purismo lingüístico y lo quería comentar porque de alguna manera el uso de anglicismos es un tema que en el discurso público digamos que tiene una cierta mala prensa. Y de hecho os traigo aquí, esto es una recopilación de algunos titulares que han salido en los últimos años en torno al anglicismo, en el que se habla de los anglicismos como una amenaza para la lengua española o complejo de inferioridad o que sí debe ser una cosa que ha de ser evitada. Bueno, esta no es la aproximación que a mí me motiva, a mí me interesa el anglicismo porque es una cosa que se usa, lo usan los hablantes, aparece en la prensa y creo que tiene interés más allá de decirle a la gente o más allá no tengo una vocación, digamos, prescriptiva. Yo lo que busco o lo que me interesa es observar algo que ocurre en la lengua, intentar dar cuenta de ello en la medida de mis posibilidades y explicarlo, ¿no? Entonces, como os decía, estos son 3 motivos por los que creo que el anglicismo es un tema súper interesante que merece ser estudiado. El primero de ello es que el préstamo léxico es una manifestación fantástica de 2 fenómenos súper interesantes en la lengua. El primero, que las lenguas que entran en contacto tienen una tendencia a influirse unas a otras y que las lenguas no son estáticas, las lenguas cambian con el tiempo y es una cosa que el anglicismo es una buena prueba de ello. Tenemos hoy anglicismos que a lo mejor hace 20 años o 50 años no se usaban, ha habido un cambio a lo largo del tiempo y el hecho de que tengamos una relación con el inglés como lengua hegemónica o lengua internacional, pues hace que la lengua cambie. Nos vamos a centrar en el préstamo léxico, es decir, en la introducción de palabras que afecta al plano del vocabulario, pero la influencia de lenguas en contacto puede afectar a otros muchos planos de cómo se pronuncian las palabras, cómo se escriben, cómo la sintaxis de una lengua o cómo la semántica de una lengua puede afectar a distintos planos. Nos vamos a centrar en el léxico, pero en general las lenguas que coexisten o que tienen algún tipo de contacto pueden influirse en múltiples planos de la lengua. La segunda motivo por el que creo que el anglicismo es un tema súper interesante es que el préstamo léxico es una fuente de incorporación de nuevas palabras, que es un tema que atañe fundamentalmente a la gente que se dedica a la lexicografía, a la compilación de diccionarios y también al estudio del neologismo. A veces estas palabras nuevas vienen o se incorporan para nombrar nuevas realidades. En este caso, este sería, por ejemplo, software, podcast, streaming. Son palabras que vienen asociadas al mundo de la tecnología porque digamos que hay una tecnología que viene de fuera, se desarrolla fuera y digamos que la cosa nos viene con el nombre puesto. Y es lo que ha pasado pues, con podcast o con streaming o estas palabras que os dejo aquí. A veces en realidad la situación no es esa de nuevas realidades que traen nuevas palabras, sino que también vemos otro caso, que es
realidades que no son nuevas, viejas realidades, pero que traen nuevas palabras. Os pongo aquí algún ejemplo. Por ejemplo, tenemos en español la palabra barato, pero desde hace como una década, una cosa así, se ve mucho también la palabra low cost. Claro, uno podría preguntarse si ya tenemos la palabra barato, ¿para qué hemos introducido low cost? Pero la cuestión es que el low cost ha entrado. ¿Ha entrado exactamente para desplazar totalmente y en todas las circunstancias a barato? En realidad no, porque uno no sé, no dice, en esta tienda venden un pan muy low cost, no sé. Low cost, digamos que tiene un uso muy restringido en determinadas circunstancias, tiene un uso además que como muy vinculado al marketing, a veces casi se asocia como si algo es low cost es de mala calidad. Bueno, tiene sus particularidades, que es también muy interesante cuando entra un anglicismo, como el huequito semántico que se hace, pero bueno, es un ejemplo de que no necesariamente siempre es una nueva realidad lo que trae la palabra. Y os ponía aquí el ejemplo de que a veces se mira un poco con mucha suspicacia, digamos, a estas palabras que no nombran realidades nuevas, sino que nombran realidades viejas, se las mira con suspicacia porque parece que desplazan a las auténticas palabras que ya estaban de antes, pero esto es una cosa que ya ha pasado antes. El resto de lenguas románicas han hecho sus derivados para decir aceite en torno a la palabra óleo y similares, pero nosotros nos quedamos con el arabismo. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en realidad ese tipo de desplazamientos tampoco es que sean una cosa súper nueva que no había pasado antes. Insisto en que en realidad tampoco es que sea, entonces hay que utilizar anglicismos a tope porque esto es lo más. Bueno, no, es simplemente que lo que pasa hoy tampoco es tan distinto de lo que ha pasado en otros momentos de la historia de la lengua, que a mí siempre es una cosa que me da como mucha tranquilidad. Bueno, lo que pasa hoy es lo mismo que pasaba hace 500 años y posiblemente sea parecido a lo que pasa dentro de otros 500, ¿no? Entonces tenemos viejas realidades que se nombran con palabras nuevas. En último término, lo que subyace a cuando tienes una vieja realidad que pasa a ser renombrada con un anglicismo o con un préstamo nuevo, es que los hablantes suelen tener algún motivo por el que deciden quedarse con esa palabra nueva, que a veces puede ser simplemente que una palabra se pone de moda o que está asociada a una variedad de prestigio, cosa que ilustra este tuit que pululó hace unos meses por Twitter de una pintada en el que dice: cuando en tu barrio las magdalenas les digan muffins, prepárate para una subida del alquiler. Esta dimensión sociolingüística del anglicismo se escapa del proyecto, pero en realidad subyace y es muy interesante verlo aflorar en muchos cambios lingüísticos, y el uso de anglicismos, la introducción de anglicismos o como unas palabras desplazan a otro, pues no es ninguna excepción. Entonces, bueno, me parecía que es un ejemplo como muy vistoso de esa noción de prestigio que los hablantes pueden tener sobre determinadas palabras y que hace que algunas formas de pronto triunfen, aunque uno pueda pensar, pero ya teníamos esto. Dentro de que en realidad es discutible, pero no me quiero liar, pero es discutible si exactamente un muffin es lo mismo que una magdalena. Yo diría que una muffin es una especie de magdalena hipertrofiada con mucho azúcar y un poco a la manera americana, de la misma manera que una cookie y una galleta no son exactamente lo mismo. Quizá una cookie sería un tipo de galleta, pero bueno, podemos estar con esto durante horas, pero voy a intentar no liarme más de la cuenta. Entonces, el tercer y último motivo por el que creo que el anglicismo es un súper fenómeno que merece mucho la pena ser estudiado es el proceso de adaptación, que en realidad es en el que menos he metido los pies por ahora con el proyecto, pero que me encanta y que me vuela la cabeza. Y es que cuando un anglicismo entra en una lengua, o en este caso en castellano, si le va bien, digamos, si tiene éxito, si arraiga, si tiene suerte, es muy probable, si se queda, es muy probable que sufra un proceso de adaptación. Es decir, los hablantes de la lengua, en este caso hispanoparlantes, los hablantes de la lengua de llegada, van a tender a manipular esa pieza que ha entrado para hacerla cumplir con las expectativas lingüísticas que la lengua de llegada tiene. Es decir, que si me viene una palabra de fuera y yo quiero utilizarla como sustantivo, bueno, pues yo como hispanoparlante tengo la expectativa de que los sustantivos tengo que poder ponerlos en plural. O si es un adjetivo, voy a tener que obligar a esa palabra a que flexione de alguna manera en género y en número para que pueda concordar, para que pueda cumplir con su cometido de adjetivo. No digamos ya si es un verbo. Si yo me traigo un verbo de fuera, voy a tener que encontrar la manera de cascarle sus desinencias verbales, porque si no pudiese hacer eso, directamente ni siquiera voy a poder conjugarlo ni utilizarlo. Entonces, este proceso de adaptación creo que es un proceso muy interesante porque
arroja luz o es una ilustración muy viva de cuáles son las expectativas lingüísticas que tienen los hablantes de una lengua. Y es una idea que me parece que es muy interesante para explorar. Entonces, estos son los 3 motivos por los que creo que es muy interesante el estudio del anglicismo. A ver si... Espera, ahora. Y volviendo a los titulares que veíamos hace un momento, al anglicismo le pasa una cosa que me parece que es muy interesante. Le pasa no solo al anglicismo, hay otras disciplinas, otras ramas de la lengua que también, pero es que existe un interés social sobre la introducción de anglicismos en la lengua. Esto no pasa en todos los temas que tienen que ver con lengua. Quiero decir, la gente que no es lingüista no tiene opiniones sobre las oraciones subordinadas en general. Pero la gente sí tiene opiniones sobre los anglicismos. No verás eso, no verás un titular sobre preposiciones, pero sí hay titulares, y los hemos visto hace un minuto, sobre cuántos anglicismos se usan en castellano. Existe un interés social, una inquietud, también lo despiertan otros temas como pueden ser la ortografía o la neología en general, hasta el punto de que hay determinadas instituciones, como la RAE o la Fundeu, por ejemplo, que se dedican a hablar de los anglicismos que entran. La Fundeu, una de sus labores es proponer alternativas al uso de anglicismos. Y, de hecho, el origen del proyecto, os contaba que yo hace como un par de años que me dedico a este proyecto, pero en realidad creo que la semilla del proyecto surgió antes. Estuve hace como en 2014, y esto es un poco historia de la abuela cebolleta, pero tiene que ver con el proyecto. Yo trabajaba en la Fundeu, no en la parte de consultas, pero una cosa que a mí me resultaba súper interesante es que en la Fundeu todas las mañanas se reunían los compañeros de la Fundeu y comentaban qué palabras, digamos, estaban un poco en el candelero que podían dar pie a una recomendación. La Fundeu, como sabéis, saca estas recomendaciones periódicas sobre pues, neologismos que se están utilizando o qué anglicismos se está habiendo y con qué se pueden alternar o qué alternativas se puede utilizar. Y a mí aquellas reuniones me parecían interesantísimas, pero una de las cosas que me parecía es que el sistema de rastreo, digamos, que tenían, que era básicamente tener la oreja pegada a lo que se decía en la calle, a lo que se decía en los periódicos, a lo que se decía en la radio, era... Bueno, te va a dar algunas palabras interesantes, pero desde luego no es un sistema demasiado masivo o sistemático de rastreo de palabras. Entonces yo venía del mundo de la lingüística computacional y es a lo que me dedico. Entonces pensé, esto se tiene que poder automatizar. Súper resumido, por si para vosotros es nuevo el concepto, aunque me imagino que seguro que habéis oído hablar de él. La lingüística computacional básicamente es la rama de la lingüística que se dedica a, digamos, igual que tenemos lingüistas que se dedican al estudio de la gramática, tenemos lingüistas que se dedican a estudiar la lengua para hacer diccionarios, tenemos lingüistas que se dedican a estudiar la lengua para enseñarla a hablantes de otras lenguas, para aprenderlas. Pues la lingüística computacional sería la rama de la lingüística que se dedica a estudiar la lengua con el objetivo de enseñársela a un ordenador, que es una cosa quizá un poco extraña de cómo que para enseñarse a un ordenador, pero es que si lo pensáis, los ordenadores no tienen la capacidad lingüística que tenemos los hablantes y que tenemos los humanos. Yo ahora mismo estoy aquí emitiendo ruiditos por la garganta y esos ruiditos se combinan en vuestras cabezas para formar palabras y las palabras se organizan de forma jerárquica para formar sintagmas y estructuras sintácticas que en último término nos llevan a un significado, ¿no? Pues toda esa operación, desde ruiditos hasta significados que hacemos los humanos y que hacemos de una forma tan natural, para el ordenador es una cosa absolutamente misteriosa e incomprensible. Cuando tú a un ordenador le das un texto, lo único que ve es un montón de caracteres, de simbolitos que para él no significan nada, o para un ordenador una persona hablando es un ruido continuo que no tiene ningún significado ni significa nada. Entonces, en último término, la lingüística computacional a lo que aspira es a darle a un ordenador las estrategias necesarias para que cuando se encuentre con textos o con lenguaje humano, con discurso humano, sepa más o menos bregar con él
digamos que con un cierto éxito. En último término, la lingüística computacional es lo que está detrás de cosas como la traducción automática o, qué sé yo, los altavoces inteligentes o los asistentes virtuales o, en general, cuando le hablas a una máquina y te contesta con sus aciertos y sus errores, digamos que va un poco por ahí, ¿no? Entonces yo lo que pensaba es, bueno, pues estaría muy bien que este rastreo de anglicismos que yo en su momento vi a los compañeros de la Fundeu hacer, automatizarlos de alguna manera. Y básicamente ese es el objetivo del proyecto. El objetivo del proyecto es crear un sistema computacional, es decir, mediado por ordenador, que sea capaz de detectar y monitorizar automáticamente el uso de préstamos léxicos en general y de anglicismos en particular. Para que tengamos todos un poco la misma idea en la cabeza, pues dados estos titulares o estas frases de prensa, batch cooking, en recetas de noviembre para el batch cooking sería un anglicismo. Cosas como las prendas bestseller, ahí habría uno, motivos florales animal print sería otro, retales tipo patchwork sería otro, ¿vale? Entonces, un poco ese es el objetivo del proyecto. Entonces, no sé si os puedo preguntar si podéis intervenir o si mejor tiro para adelante. ¿Puedo interrumpir y proponer charleta? ¿Sí? Pues venga, os pregunto, gente que estáis al otro lado, sabiendo que un ordenador es una cosa tontísima y que no sabe qué cosa es un anglicismo y que no sabe qué cosas es un idioma y qué cosas es otro, si tuvieseis que decirle a un ordenador cómo hacer algo así, si os ocurre alguna manera, os voy a dar una pista. Los ordenadores son tontísimos, pero son muy buenos haciendo tareas repetitivas que a los humanos nos aburren mucho. Por ejemplo, pista importante, hacer búsquedas como de forma así muy constante. ¿Se os ocurre alguna idea? No me vayáis a dejar sola, por favor, os lo pido, voces al otro lado. Hola. Hola, hola Andrea Castro. A ver, yo no entiendo mucho de tecnologías, pero supongo que si la cosa es que detecte anglicismos, no sé, insertarle algún tipo de diccionario en inglés, alguna movida de ese estilo. Lo que no sé es cómo seguiría, pero supongo que sería de alguna manera que pueda detectar las palabras. Perfecto, exacto, gracias Andrea. Totalmente, tal cual. O sea, y de hecho fue la primera aproximación, fue decir, bueno, pues esto es tan sencillo como cojo la frase, le digo al ordenador que vaya mirando palabra por palabra y que compruebe si está en un diccionario de inglés o no. Incluso podíamos hacer, digamos, filigranas del tipo, pues si está en un que no esté presente en un diccionario de español, pero sí lo esté en uno de inglés, o cualquiera de esas combinaciones, ¿no? Pero exacto, es una aproximación perfectamente razonable que pensé, a mí también me vino a la cabeza y dije, pues esto digo yo que funcionará. Es muy razonable pensar que debería funcionar. Perdón, voy a encender la luz porque me estoy quedando aquí un poco en las... bueno. ¿Qué pasa con el diccionario? ¿Cuál es el problema de una cosa que es perfectamente razonable y que debería funcionar, pero que cuando lo pones en práctica, funciona regular? La ambigüedad, divino tesoro. ¿Por qué el diccionario no basta? Pues porque, por ejemplo, un anglicismo como prime time, es decir, el anglicismo para cuando la hora punta, digamos, de la tele, tiene la mala fortuna de que la palabra prime es una forma del verbo primar, prime, y time es también una forma del verbo timar, la forma time. Si hiciésemos esa aproximación, cada vez que se encuentre con time como forma del verbo timar, te va a decir anglicismo, y sabemos que no lo es. Otro caso endemoniado a más no poder es el anglicismo social media o como lo queramos pronunciar, que es un anglicismo con todas las de la ley, que además tiene su estructura adjetivo-nombre, pero tiene la mala fortuna de que social es una palabra en castellano. Media también, tan mala fortuna que es que media social no es un anglicismo, pero social media sí lo es. Y otro ejemplo también es la palabra primer, que se usa en cosas de cosmética y se puede usar como en frases de recomendamos usar un primer hidratante, que tiene exactamente la misma forma que si te lo encuentras en ha ganado el primer premio. Y cualquier hablante de castellano sabe que en he ganado el primer premio, ahí no hay un anglicismo, pero en primer hidratante sí lo hay. Por no meternos en qué hacemos con los nombres propios. Hombre, uno podría, porque si veis ahí la palabra Apple, por ejemplo, nos la encontraríamos en el diccionario. ¿Qué pasa? Uno podría decir, bueno, es que resulta que si la compañía Apple está en mayúscula, pues entonces
sabemos que es un nombre propio y lo ignoro. Vale, bien. Pero ¿qué hacemos cuando está a principio de palabra? A principio de frase, perdón. Asumimos que cualquier cosa a principio de frase no puede ser un anglicismo, porque ¿qué hacemos con un titular como ghosting, la tendencia que causa furor en redes? En ghosting, la tendencia que causa furor en redes, ghosting es un anglicismo con todas las de la ley y en Apple triplica, Apple no lo es. Bueno, pues ¿cómo se brega con todo esto? En general, cuando la casuística del sistema de reglas, lo que hemos estado intentando construir hasta ahora, digamos que era un sistema de reglas, un sistema de tal manera que le decimos al ordenador, si se cumple la característica de que está en el diccionario, entonces, de que está en el de inglés y no en el de español, o la regla que pongamos, entonces lo considero anglicismo, pero si no, pues entonces no. Bueno, si está a principio de palabra, a principio de frase, si está en mayúscula, podemos intentar ir haciendo reglas cada vez más complejas. En esa situación en la que la casuística del sistema de reglas cada vez se va haciendo más complejo, que yo con lo que os lo puedo asimilar es, tienes una manta con la que te estás intentando tapar, la manta es demasiado pequeña y cuando te consigues tapar de un lado te destapas los pies. Cuando estás en esa situación, las reglas no consiguen dar cuenta del fenómeno que quieres abordar, suele ser un buen momento para aplicar el comodín del aprendizaje automático, que también llamado Machine Learning. ¿Qué es el aprendizaje automático? De manera súper resumida. Pues el aprendizaje automático básicamente es una aproximación que antes lo que le estábamos dando con las reglas, lo que le estábamos dando al ordenador era una estrategia que busca definir qué es un anglicismo. Un anglicismo es aparecer en un diccionario de inglés y no de español. Bien, pues el aprendizaje automático sigue una aproximación muy distinta. Es básicamente que si le damos una cantidad suficiente de ejemplos del fenómeno que queremos modelar, en este caso anglicismos, el ordenador aprenderá a reconocerlo. Es decir, si yo al ordenador le doy una cantidad suficientemente grande de anglicismos, el ordenador, en último término, va a ser capaz de reconocer cuando algo es un anglicismo o no. ¿Qué magia es esta? Vamos a verlo con un ejemplo muy tontorrón, pero que a lo mejor nos ayuda. La metáfora del seguro de automóvil. Cuando uno compra un seguro de coche, no tiene nada que ver con anglicismos, pero nos puede servir para coger la idea. Cuando uno compra un seguro de coche, el precio de la póliza que tú contratas va a depender de distintas características del conductor. Entonces, nos podemos encontrar con que, por ejemplo, una mujer de 52 años que tiene 27 años de antigüedad conduciendo y tiene un coche nuevo que resulta ser blanco, va a pagar quizá una póliza más barata o una póliza distinta al de un hombre de 23 años que hace un año que se sacó el carnet y que tiene un coche que es viejo y resulta ser rojo. ¿Es esto porque les tengan rabia a los señores que tienen coches rojos o a las señoras que tienen coches blancos o lo que sea? Pues en principio no. En principio la idea es porque esperan que un conductor, según sus características, vaya a darles parte o no con mayor o menor probabilidad, ¿no? Entonces, imaginad que tuviésemos miles y miles y miles de ejemplos así, de parejas, digamos, de perfil de un conductor y si ese conductor dio un parte en los 5 años siguientes o no lo dio. Es decir, tendríamos una mujer de no sé cuántos años de antigüedad, con ese tipo de coche, dio un parte 5 años después, sí o no. Otro conductor con otras características, dio un parte no sé cuántos años después, sí o no. Si tuviésemos miles de ejemplos así, en último término, sí que podríamos asignar, digamos, pesos a cada uno de esos rasgos, a esos rasgos que son tener no sé cuántos años de antigüedad en el carné, los años que tiene la persona, el sexo, cómo es su coche. Podríamos asignar o buscar cuáles son los indicios que hacen más o menos probable que una persona vaya a dar un parte de automóvil. ¿Vale? Pues esta metáfora chunga que os traigo del carné del seguro de automóvil, esto mismo lo podemos pensar aplicado a textos, aplicado al caso, en nuestro caso, a los anglicismos, ¿vale? Entonces, en vez de partes del seguro y conductores, esa pareja de dio un parte o no y características del conductor, pensad en textos. En último término, ¿qué necesitamos? Pues una colección de textos, lo que en lingüística se llama un corpus, que sea rico en el fenómeno que queremos modelar. En nuestro caso, necesitamos un corpus de español que sea rico en anglicismos. Pero, insisto, respecto a lo que os decía al principio de la charla, si en vez de estar haciendo un detector de anglicismos, estuviésemos haciendo un detector de, qué sé yo, oraciones con metáfora, ¿qué necesitaríamos? Un corpus de español rico en frases con metáfora.
Así que esto, yo estoy en este caso concreto de anglicismos, pero quedaos con que la idea es la misma en otras muchas aplicaciones, ¿vale? Entonces, en ese corpus, en nuestro caso, corpus rico en anglicismos, tendremos que marcar a mano, a manivela, primero para empezar, qué cosas son anglicismo y cuáles no. A esto es a lo que se le llama un proyecto de anotación. Al ordenador, todavía no le hemos dado nada al ordenador, ¿eh? Cuando ya tenemos el corpus anotado, es decir, marcado a mano qué es un anglicismo y qué no, al ordenador le vamos a dar ese corpus anotado con los anglicismos y con un poquito de suerte, a fuerza de ver esos ejemplos, el sistema, el ordenador, va a ser capaz de aprender cuáles son las características de los anglicismos de nuestro corpus. De tal manera que cuando ya haya visto suficiente cantidad de ejemplos, cuando le demos una palabra nueva, cuando le demos un ejemplo nuevo, podrá intentar adivinar si esa palabra que no ha visto antes es un anglicismo o no lo es. Como os pongo aquí, esto es básicamente reconocimiento de patrones. Lo digo porque el término aprendizaje automático e inteligencia artificial igual nos hacen pensar en una capacidad de cognición o nos hace achacarles o verles una capacidad de conciencia del mundo o de conocimiento del mundo que los ordenadores no tienen ni de lejos. Vale que mi proyecto es pequeñito y modestito, pero lo digo porque parece que a veces uno habla de inteligencia artificial y uno piensa en el ordenador de 2001, uno desea en el espacio con una capacidad de conciencia del mundo brutal. Y esto no es en absoluto eso. Esto es reconocimiento de patrones a lo bestia, pero ya está. Entonces, ¿cómo funciona el último término? Ese proceso de aprendizaje automático a fuerza de ver ejemplos. Otro ejemplo chungo que os traigo, pero que quizá nos puede ayudar a pensar sobre esto. Me estoy quedando a oscuras por momento, perdón, voy a encender la luz, ¿vale? Que estoy un poco en tinieblas. Ya está, perdón. Vale, entonces, ¿cómo funciona ese proceso de aprendizaje un poco misterioso, un poco mágico, por el que el ordenador a fuerza de ver ejemplos aprende? Con muchas comillas lo de aprende, ya sabemos que no es que se vuelvan súper listos. Pues el ejemplo chungo es el cómo se estudia uno. Sé que a los matemáticos odian este ejemplo porque no es así como se estudia las matemáticas, pero ¿sabéis cuando te tenías que preparar un examen de matemáticas y decías, bueno, pues voy a ver si me estudio problemas tipo, veo el problema tipo, veo cómo se resuelve y a fuerza de ver ejemplos de problema tipo y cómo se resuelve, hombre, con un poco de suerte, aunque lo que me caiga en el examen no sea exactamente el mismo problema que yo resolví en casa, si el problema se parece lo suficiente, voy a ser capaz de generalizar, voy a ser capaz de ver, este se parece a este otro caso que vi un día en casa y con eso ya tiro. Pues es un poco básicamente la misma idea, la misma filosofía, ¿vale? Entonces, al ordenador le vamos a dar un montón de problemas resueltos. Nuestro corpus anotado, a eso se le llama un corpus de entrenamiento. El ordenador, durante el proceso de aprendizaje, tiene acceso tanto al problema como a la solución. Tiene acceso ¿cuál es el problema? Las frases de nuestro corpus. ¿Cuál es la solución? El tener la marca que dice esto es un anglicismo, esto no lo es. A partir de esos problemas resueltos, el ordenador mira ejemplos resueltos y cuando ha terminado de estudiar, entre comillas, le vamos a dar al ordenador problemas nuevos, esta vez sin darle la solución. En este caso le vamos a hacer, digamos, un examen y vamos a ver qué tal se le da enfrentarse a problemas que no ha visto nunca durante el proceso de estudiar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se lleva esto a la práctica? Yendo en concreto a Observatorio Lázaro, pues básicamente el punto de partida fue la recopilación de ese corpus que os contaba, que fueron como del orden de 20.000 titulares de prensa que saqué del diario.es y hubo que marcar a mano esos 20.000 titulares de prensa, hubo que leérselos a mano y marcar qué palabras de las que estaban allí puestas son un anglicismo y cuáles no lo son. Os pongo aquí, esto es más fácil hacerlo que decirlo que hacerlo. ¿Por qué? Porque, mirad, esto os lo cuento por si en algún momento os veis que trabajáis en algún proyecto de anotación o similar. En el 100% de los casos en los que yo he trabajado en un proceso de anotación, siempre ha pasado la misma cosa, que es, empiezas diciendo, esto va a estar tirado, porque está clarísimo, algo o es una nota o es un anglicismo o no lo es, o algo es una metáfora o no lo es. Bueno, pues uno al principio lo ve muy claro y dice, esto va a estar tirado y va a ser facilísimo, y luego cuando te enfrentas a la realidad de la vida y a la realidad de los ejemplos, dices, ostras, qué cantidad de grises, esto ya no lo tengo tan claro.
En último término, una guía de anotación es listar los criterios que vas a seguir cuando decidas que algo es un anglicismo o que algo no lo es. Pues, por ejemplo, ¿voy a considerar también los que están ya adaptados ortográficamente o no? ¿Voy a considerar los derivados de nombres propios o considero que las palabras que vienen de nombres propios son harina de otro costal? Para que os hagáis una idea, mirad, este es el árbol de decisión que yo seguía cuando estaba anotando aquellos 20.000, sí, porque la pringada que anotó los 20.000 titulares, la menda lerenda. Entonces, para yo misma ser coherente con mis propias decisiones y tener claro qué era lo que tenía que anotar, seguía este árbol de decisión, que ¿es esta una palabra en inglés? Sí. ¿Viene de un nombre propio? No. O sí. Si es que sí, entonces ¿qué hago? Si es que no, entonces ¿qué hago? Entonces, este era el árbol de decisión que yo seguía. Y esto es yo sola, que en principio dirías, si es fácil estar de acuerdo con uno mismo. Bueno, 20.000 titulares después os digo que es difícil estar de acuerdo con uno mismo. Entonces, el proceso de anotación, en último término, lo que produces es este tipo de texto que no está pensado para humanos, sino que está pensado para máquinas. Entonces pone aquí, en este mes especialmente puede ser de utilidad apuntarnos al batch cooking. Y como veis, digamos que son las etiquetitas que el ordenador utiliza para ver, entre comillas, que algo es un anglicismo, en este caso, pues batch cooking, que es un anglicismo de 2 palabras, o aquí este titular infame, que parece que me lo he inventado, pero os juro que salió en el diario, que es benching, estar en el banquillo de tu crush mientras otro juega de titular, pues esto también salió, o sea, estaba en el corpus y está marcado. Y esto es con lo que le damos de comer, digamos, al ordenador. Es que voy un poquillo fatalmente mal de tiempo, entonces voy a correr un poquito, ¿vale? Entonces, bueno, estos son ejemplos de frases anotadas. Entonces, os pongo aquí. Vale, tenemos los datos anotados. La fiebre de los podcasts llega a España. Digamos que este es el ejemplo que le queremos dar. ¿Os acordáis del ejemplo de los partes del seguro del coche? Cuando mirábamos los partes del seguro del coche, digamos que no le decíamos simplemente María tuvo un parte, Luis no tuvo un parte, Juana no tuvo un parte. No le dábamos solo el nombre o el DNI, pongamos. No, le dábamos una serie de características asociadas al conductor que son las que son susceptibles de ser buenos indicios de si alguien va a dar un parte o no. Lo que le decíamos es, Juana, que tiene no sé cuántos años, que lleva no sé cuánto tiempo de carné y que tiene un coche de estas características. No le damos solo el nombre de la persona o el DNI, digamos. Le damos la persona descompuesta en rasgos que sean, que le den pistas, que le puedan dar pistas. ¿Recordáis? Pues con las palabras tenemos que hacer lo mismo. Si tuviéramos que ¿en qué rasgos tiene sentido descomponer las palabras para saber si algo es un anglicismo o no lo es? Pues algunos de los rasgos que pueden ser indicativos es cuáles son los caracteres que conforman la palabra o cuáles son las secuencias de caracteres. Por ejemplo, si resulta que una palabra termina en ing, yo creo que tiene bastantes papeletas para que aquello sea un anglicismo. Por lo menos no es muy habitual determinadas terminaciones en castellano. Si va en mayúscula o no, de tal manera que yo lo pueda distinguir de si es un nombre propio. Si resulta que lleva signos de puntuación, si resulta que va antecedido por una comilla, porque muchos anglicismos aparecen entrecomillados. Esta selección de rasgos, convertir las palabras, descomponerla en rasgos, es una tarea que es fundamental en este tipo de proyectos y que además conllevan mucha intuición lingüística. A veces estos rasgos se pueden obtener de forma experimental, de ver directamente qué rasgos son los que son mejor indicios, pero también, digamos, tener un cierto olfato lingüístico es lo que puede ayudar. Os lo cuento, os digo esto porque cuando ves a lingüistas que trabajan en este tipo de proyectos, este es el tipo de cosas que los lingüistas hacen muy bien y donde los lingüistas son muy útiles. Entonces, muy bien, tenemos la palabra representada por un conjunto de rasgos. Digamos que es, en este caso, la palabra podcast, que la representamos como la palabra podcast, terminación en ast, combinación de caracteres que la forman, en este caso sería una palabra que va en minúsculas y digamos que va antecedida por una comilla, ¿de acuerdo? Entonces, el ordenador lo que va a hacer es aprender cuánto de importantes son estos rasgos a la hora de identificar los indicios de que algo sea o no un anglicismo. Como os decía, voy un poco regulinchi de tiempo y no me quiero extender más de la cuenta, pero bueno, estos rasgos digamos que están todos centrados en la forma de la palabra. Podríamos encontrar una manera de representar
también la semántica de las palabras, lo que significan, y en esto tenéis que fiaros de mí, de que hay una forma, digamos, numérica, vectorial de representar la semántica de las palabras que lo permite, pero no me va a dar la vida para meterme en este follón, pero creedme en que hay una forma vectorial que tiene un poco esta pinta, que consiste en que a cada palabra, digamos, le asocias un vector, y a algunos le estarán dando sudores fríos de recordatorio del bachillerato. Básicamente un vector es, dicho rápido y mal, una flechita en el espacio, de tal manera que aquellas palabras representadas por vectores que estén más cerca tienden a tener significados parecidos, frente a que las palabras que tengan significados más alejados tienden a tener vectores más separados en el espacio, ¿vale? Entonces, muy bien, tenemos nuestro corpus anotado, ¿vale? Hemos transformado nuestros datos en algo que el ordenador puede procesar, que son, cada palabra está representada por un conjunto de características, de rasgos, y por estos bichos vectoriales que os decía. Y ahora viene lo de entrenar, que básicamente es poner al ordenador a mirar un montón de exámenes resueltos. Entrenar, la mejor metáfora que se me ocurre es deciros que es como jugar a los dardos. ¿De qué manera? Pues el ordenador, le das una frase. El ordenador dice, bueno, pues voy a suponer que es importante que la palabra vaya entre comillas, y voy a suponer que es importante que termine en ing, y voy a suponer que es importante que vaya en mayúsculas. Y con esa suposición calcula una probabilidad y dice, pues yo creo que esta palabra va a ser un anglicismo. Y mira el resultado. Estamos en el entrenamiento, tiene acceso a los exámenes resueltos. Mira el resultado y dice, pues no era un anglicismo, me he confundido. Ajusta otra vez los pesos que asignó a cada uno de esos indicios. Y entonces vuelve a tirar. Digamos de alguna manera que es como cuando juegas a los dardos, en el sentido de que tienes un objetivo en mente, tiras el dardo, ves cuánto de lejos te has quedado, y según cuánto de lejos te hayas quedado dices, bueno, voy a corregir la trayectoria un poquito hacia la izquierda o un poquito hacia la derecha. Si eso lo vas haciendo un número X de veces, vas a ir mejorando cada vez más tu puntería y te vas a ir acercando más a lo que quieres sacar, digamos, al resultado acertado, ¿vale? ¿Cuándo terminamos de entrenar? Bueno, hay varias posibilidades. Una opción es decirle, mírate el temario durante no sé cuántas veces. Otra opción es decirle, mira, te dejo que te estudies el examen hasta que yo vea que estás sacando una nota suficientemente buena en estos exámenes resueltos. Otra opción sería que, digamos, cuando ya las correcciones que estás haciendo son cada vez más pequeñitas y más micro, pues entonces dices, bueno, esto ya, las correcciones de una pasada a otra son tan chiquititas que no me merece la pena que este chico siga estudiando, que este bicho siga estudiando, ¿no? Entonces, esa sería, digamos, la manera de decidir cuándo hemos terminado de entrenar. Muy bien, hemos terminado de entrenar. ¿Ahora qué hacemos? Evaluamos. Lo que hacemos es, a nuestro modelo entrenado, a nuestro modelo que ya ha estudiado, le vamos a proporcionar una cantidad de ejemplos nuevos, esta vez sin solución. Y le decimos, chico, toma esta cantidad de frases, a ver qué anglicismos encuentras aquí dentro. Y entonces, a la luz de lo que el modelo ha aprendido mientras entrenaba, intentará jugársela de, bueno, pues yo creo que esta palabra termina en no sé qué, esta palabra tiene esta pinta, esta palabra le veo tal cara, creo que es un anglicismo o creo que no lo es. Y eso le das una cantidad de ejemplos para ver qué te devuelve, ¿no? En este caso, diríamos, nuestro modelo ya no está entrenando, sino que está haciendo predicciones, está prediciendo, bueno, pues yo creo que esto es un anglicismo o no lo es, ¿vale? A la hora de evaluar se tienen en cuenta básicamente dos cosas: cuántos de los anglicismos que el modelo ha dicho que eran anglicismos verdaderamente lo eran y cuántos anglicismos se dejó fuera. Para que os hagáis una idea, el modelo este que os contaba de Lázaro, entrenado sobre estos 20.000 titulares del diario, sacó un 87. Un 100 sería un modelo perfecto, digamos. No está mal, pero también, ojo, esto es lo de siempre, depende de qué examen le pongas. Si le pones un examen tirado, te va a sacar un 100, pero, por ejemplo, a Lázaro, y es una cosa que luego he estado haciendo durante más tiempo, le puedes poner un examen que sea muchísimo más complicado y te va a sacar un 40, que es una nota roñosa. Entonces, bueno, en los resultados obtenidos tengo un 87 o obtuve un 87, pero bueno, lo de siempre. Esto es contextual a cuánto de fácil o difícil es el examen, ¿vale? Entonces, muy bien, ¿qué hemos producido con todo esto? Un modelo capaz de detectar, de predecir, dada una frase que el bicho no ha visto nunca antes, es capaz de predecir
si algo es un anglicismo o no lo es, con una cierta fiabilidad. Evidentemente con fallos, pero con una cierta fiabilidad. Pues con esta idea ya podemos crear el observatorio que yo quería crear cuando veía a mis compañeros de la Fundeu haciendo el trabajo a manivela. ¿En qué consiste el observatorio? Que aquí es donde queríamos llegar. Básicamente, en un bicharraco que todas las mañanas se despierta por la mañana y se va a 8 de los principales medios españoles de prensa, que son los que tenéis ahí, El País, La Vanguardia, patatín, patatán. Busca los artículos publicados las últimas 24 horas, se los manda al modelo que está entrenado para detectar anglicismos y el modelo dice, ahí hay un anglicismo, ahí hay otro anglicismo, ahí hay un anglicismo, ahí hay otro anglicismo. Y todos esos anglicismos se van almacenando en una base de datos con la información de dónde apareció, en qué contexto, patatín, patatán, ¿vale? Y lo divertido es que con esta base de datos que almacena anglicismos, pues se pueden sacar comparativas, se pueden sacar números, se pueden sacar visualizaciones con lo que va encontrando el modelo, sabiendo que también hay fallos, eso es importante. Este es el bicho. De hecho, bueno, si entráis en observatoriolázaro.es está el observatorio, digamos, disponible. Los números ahora mismo están un poquito desactualizados. Ahora mismo, anglicismos totales, esto empezó a rular en abril de 2020 y ahora mismo lleva algo más de 300.000 anglicismos totales, digamos, avistamientos de anglicismos hechos. Y el otro día pasó los números redondos siempre dan mucho gusto, los 14.000 anglicismos únicos. Entonces, bueno, si entráis en la página tenéis ahí los numeritos y, por ejemplo, visualizaciones estos son los 10 anglicismos más frecuentes que son, bueno, digamos en los 10 más frecuentes son los que se repiten siempre, que son app, online, reality también sale mucho, look, influencer, y aquí podéis ver, digamos, las variaciones en la frecuencia pues en los últimos meses de esas palabras, ¿vale? ¿Qué más os puedo contar? Bueno, para cada una de las palabras también se pueden sacar datos de cuánto se usa una palabra, cómo ha ido cambiando a lo largo de los últimos meses. Es una cosa que es muy interesante porque se pueden ver, entre otras cosas, las noticias del día vistas a través de la óptica del anglicismo. Entonces, pues, qué sé yo, esta, por ejemplo, fue este picazo que hubo como en octubre, se debió a la palabra offshore que multiplicó por 100 en cuestión de días su frecuencia a raíz de los papeles de Pandora, porque se hablaba mucho de las compañías offshore y las cuentas offshore y tal, ¿no? Entonces esto, bueno, aquí tengo unos cuantos, pero como voy tarde ritmo tampoco me quiero liar más, pero bueno, la palabra rider, por ejemplo, que con la ley rider ha estado teniendo picos recurrentes cada vez que se hablaba de la ley rider. Esto es Black por el juicio de las tarjetas Black, y entonces veis también que va teniendo picos cada 2x3. Bueno, hay distintas palabras según, quiero decir, están las más frecuentes, pero luego recurrentemente hay algunas que van teniendo picazos según la actualidad. Booster, por ejemplo, con la vacuna, pues también ha tenido varios momentos de gloria. Muy resumidamente, y cogiendo, esto os lo cuento por contároslo, pero cogedlo con pinzas, porque el modelo, como os digo, es muy mejorable. No es un mal modelo, pero se pueden mejorar cosas y continúo trabajando para hacer mejor el modelo, pero los números entonces hay que cogerlos con pinzas porque cuando mejore el modelo obtendré mejores cifras y os podré dar cosas que sean un poquito más acertadas. Pero así, a ojo de buen cubero, de media me sale que se usan por cada 1000 palabras casi 2 anglicismos. Hay muchísima variación entre secciones. Las secciones que más anglicismos suelen tener son las de moda, tecnología y televisión, siendo moda la que tiene una diferencia brutal, 17 anglicismos por cada 1000 palabras. Secciones con menos anglicismos, la sección de toros en ABC. Probablemente no nos hacía falta un estudio para saber esto, pero bueno, ya que tengo la información os la cuento también. Y luego, bueno, esto fue casi un divertimento derivado también del observatorio, que fue, igual que están los anglicismos que salen mucho o que son los que más salen, creé un bot en Twitter que se llama Lázaro Bot, que básicamente lo que hace es tuitear los anglicismos nuevos que se encuentra. Es decir, cuando el modelo cada día detecta lo que hay en la prensa, apunta a aquellos anglicismos que el modelo nunca había visto hasta ahora. A veces simplemente son anglicismos que salen muy poco. Pensad que esto lleva rulando desde abril de 2020, pero también lo que salen son anglicismos de nuevo cuño o anglicismos que están usando y también errores. Entonces, bueno, aquí tenéis anxiety baking, que esto fue pues durante la cuarentena y el cierre y demás en 2020. Old school, un diseño básico muy old school. Mail tears, que esto también salió en su día.
Red Carpet, este os lo traía porque si pensáis, ¿os acordáis que cuando pensábamos, se puede hacer un sistema de reglas, como decía también Andrea, y si metemos que mire en el diccionario si la palabra está o no? ¿Os dais cuenta que si hubiéramos hecho un sistema basado en diccionarios, una palabra como Red Carpet, Carpet quizá la podría haber pillado, pero que red no, porque red tiene la mala fortuna como prime o primer de ser una palabra en castellano, porque red también es una red. Pero bueno, aquí lo pilló, es bastante gustoso. A mí en general me divierte mucho ver también al bot, porque puedes ver cosas que mola que dices, qué bien que salió esto, pero también errores, ¿no? Aquí, por ejemplo, este es un error que en principio, como he seguido trabajando, ya no lo debería hacer, pero por ejemplo, esto es el título de una canción, las cosas que a veces aparecen en inglés en un periódico suelen ser material que suele producir errores. Entonces aquí tenéis un crying, que en realidad pues no es un anglicismo, sino el título de una canción. O la palabra brilli, brilli, por ejemplo, que le vio una cara de anglicismo porque le vio un guión, le vio una pinta un poco rara y dijo, yo creo que esto será un anglicismo. En principio esto ya no lo debería hacer, como veis aquí esto es de abril de 2020, desde entonces he corregido, digamos, bastante, pero vamos, sigue produciendo errores, desde luego. Y muchas veces es casi más interesante ver los errores y preguntarse por qué ha cometido el error que casi ver los aciertos. A mí ahora mismo casi me divierte más. O Date Prisa, que este fue una cosa que le volvió loco, creo que en principio fue porque Date lo había visto durante el entrenamiento en algo de dating show o algo con date, algo había visto con date y entonces durante una temporada estaba convencido el bicho de que Date Prisa era un anglicismo y es como, ¿pero por qué? Pero bueno, creo que este caso en concreto también está ya bajo control, pero como os digo, desde luego comete errores y son fascinantes los errores y entender por qué los comete. Y con esto y un bizcocho creo que he terminado, habiéndome extendido más de lo que debería. Perdón, me he pasado 10 minutos. No pasa absolutamente nada. Muchas gracias. Ha sido súper interesante. Me ha encantado. Doy paso a las preguntas. Quien quiera hacer una pregunta puede directamente poner su micrófono. Vale. Yo tengo una curiosidad y una pregunta. La curiosidad es si las anotaciones de los rasgos de los anglicismos también las tienes que hacer tú a mano. No, pero qué buena pregunta. Claro, dices si tengo que coger, digamos, cada frase y debajo, digamos, de cada palabra decir, esta termina no sé cuánto, esto termina lo que has enseñado antes de cómo está creada la palabra. Entiendo, no, y menos mal, porque creo que me hubiera dado un chungazo. Por eso. No, eso digamos que eso es relativamente sencillo de automatizarlo. Cosas como a un ordenador decirle, ¿es esto un anglicismo o no? Es muy complicado, el ordenador no lo va a saber, pero preguntarle cuáles son los caracteres que conforman esta palabra, eso por ejemplo sí lo puede hacer, o cuáles son las palabras, las letras en las que termina esta palabra, o ¿es el carácter inmediatamente anterior una comilla? Todo este tipo de manejos, digamos, de procesamiento exclusivamente formal, ultra sencillo, eso se puede automatizar y eso, digamos que el proceso forma parte, digamos, de la cañería de cuando está chupando un texto, tanto en el entrenamiento como cuando está haciendo predicciones, pues el bicho coge y dice, vale, me dan esta palabra, voy a descomponerla en caracteres, voy a ver cuál es la anterior, voy a ver si la he visto antes y todo eso va automático. Me hubiera vuelto loca si lo tengo que hacer eso a mano. Bueno, por eso lo decía. Y la pregunta era que si tienes ya pensado alguna manera para mejorar el nivel en el que está ahora o algo pensado que ya vayas a hacer. Sí. Y si puedes contar el qué. Sí, le dedico mis días y mis horas, hay un montón de cosas que tengo que mejorar de esto. De lo que estoy más o menos ahora metida, digamos que el tipo de modelo que yo he utilizado o el tipo de aproximación que os he contado es un sistema de aprendizaje automático, pero es un sistema de aprendizaje automático de lo que se llama como clásico o digamos más sencillo. Hay otros bicharracos en esto de la inteligencia artificial que da miedo verlos y que me da vergüenza decirlo, pero a mí conceptualmente todavía no soy capaz de entender exactamente por qué funcionan tan bien como lo hacen, pero digamos que hay otros motores que han visto tal cantidad de textos, han sido entrenados con tal bestialidad de textos que son, da miedo lo listos, entre comillas, que son, porque ya sabemos que esta gente listos no son. Entonces, estoy probando modelos nuevos que son más potentes que el que he estado utilizando hasta ahora. Y luego también una parte que es interesante es que yo lo he estado entrenando
sobre este corpus que os decía de titulares del diario con palabras en español, que a veces hay anglicismos. Pero en realidad también es interesante juguetear con la posibilidad de, ¿y si al bicho lo entreno en inglés a tope? De tal manera que sepa también detectar inglés y combino, digamos, su conocimiento o su inteligencia en inglés con la de español. Y puedes ir combinando ese tipo de horas de vuelo de textos que ha visto en inglés y horas de vuelo que ha visto en castellano. Entonces estoy jugueteando con todo ese tipo de cosas y también con los datos de entrenamiento, que es una parte que es ultra fundamental. Hay una cosa que en este tipo de aproximaciones y de modelos se dicen que si garbage in, garbage out. O sea, si alimentas al bicho con unos textos que son una basura o con unos datos que son malillos, no esperes que el modelo funcione bien. El modelo va a funcionar que va a ser un cagarro. Entonces, esto es lo mismo. Cuanto mejor sean los datos, cuanto más representativos sean del fenómeno que quieres modelar, mejor va a ser después la ejecución o su capacidad de predicción. Entonces, una cosa que también estoy intentando es, caray, en el corpus con el que yo entrené a Lázaro, en este primer modelo que os he contado, al final hay algunos anglicismos que se ven poquito, pero al final hay algunos que se repiten todo el rato, que son también estas gráficas que yo os enseñaba. ¿Que cuáles son? Pues online, app, look, lo que sale todo el rato, porque hay palabras que son muy frecuentes y también hay anglicismos que son muy frecuentes. A mí no me interesa tener un modelo que es fundamentalmente bueno detectando cosas que ya se repiten todo el rato. A mí lo que me interesa es poder estar ojo a visor del anglicismo nuevo que no he visto antes y aún así soy capaz de reconocer. Entonces, una de las cosas que estaba haciendo es crear datasets, crear corpus, perdonad, que tengan ejemplares muy raros, ejemplares poco vistos, para que el bicho sea capaz de detectar o intentar que aprenda de tal manera que generalice lo suficientemente bien para que no simplemente sea así, se me da muy bien resolver el problema que he visto 40 veces. No, hombre, no, quiero que me reconozcas al que no has visto en tu vida y aún así es difícil del demonio. Entonces, la mejora de los datos o conseguir datos que sean, que tengan muchos casos raros es también una de las cosas en las que está trabajando. Vale, gracias. A ti. Iván tiene una pregunta también. Sí, yo tenía una pregunta, porque antes has estado comentando que siempre se le suele dar como a los anglicismos un peor trato, ya sea en cualquier ámbito. Porque sí que es verdad que yo recuerdo que cuando empezamos esto a estudiar y tal, cada vez que en un trabajo usábamos algún tipo de anglicismo, las correcciones siempre nos recomendaban que buscásemos la palabra correspondiente en castellano y tal. Pero claro, a mí esto me genera una pregunta porque al final el lenguaje siempre nos han dicho que lo configuramos las personas en función de pues, lo que más usamos. En una sociedad como la que vivimos hoy, que tenemos alcance a todo, ¿por qué se da este maltrato, por así decirlo? Si al final muchas veces entendemos mejor el término en inglés o el anglicismo en cuestión que la propia palabra propia del idioma. Porque, por ejemplo, es eso, en el mundo de la moda hay muchísimos términos que no tienen una traducción directa. Entonces es muy difícil. Entonces esa es la pregunta un poco, ¿no? El por qué tú crees que se da este maltrato. Es muy interesante esa tensión, creo. En general, sí, como cuando hay un cambio lingüístico, hay una tensión entre, digamos, el modo, no sé, el modo viejo me parece un poco demasiado decir, pero digamos, los usos que han existido hasta un momento dado, el uso nuevo que digamos que irrumpe, se cruza además con cuál es la variante prestigiosa, y en realidad cuál es la variante prestigiosa es una cosa que cambia contextualmente, porque has mencionado el caso de la moda, y claro, vete a alguien que escribe sobre moda o a alguien que escribe sobre tecnología a decirle, no, es que no puedes decir streaming, tienes que decir conexión en directo, o no puedes decir software, pues es que lo estás matando, ¿qué va a decir el pobre? Entonces, hay mucho que se cruza, digamos, con la jerga de especialidad. Esas tensiones son súper interesantes de observar porque en el fondo lo que te están diciendo es, ojo, aquí hay una falla, digamos, como una placa tectónica que se está moviendo de aquí hay algo que está surgiendo o algo que está pasando, ¿no? Yo no me considero en posición de decir qué pienso que se debe, o sea, qué se debe decir o qué no, entre otras cosas porque eso surge de un consenso que no es una persona diciendo y esto es lo que creo que debe ser, sino que es un consenso que existe pues, en las comunidades de hablantes y dentro de las comunidades de hablantes, digamos, cuando son de gremio, pues existen consensos que pueden ser distintos al de el resto de hablantes que no son especializados, ¿no? Mi posición en los anglicismos es el de ser observadora pura y dura.
hay anglicismos que uso como todo hijo de vecino, hay otros que veo y digo, pero ¿y esta palabra desde cuándo se utiliza esto en inglés? Otras veces que veo cosas que se dicen y es eso que dices, pero ¿y esto desde cuándo llega? Bueno, pues si hay gente que lo usa, también eso, cuando cambias de variedad, te vas a estudiar el español de Puerto Rico o de Colombia y los anglicismos que utilizan son distintos. Entonces, no tengo una opinión y además creo que no la debo de tener como observadora de esto, porque yo siento que lo que hago es, no sé, recopilar fósiles, si me permites la metáfora. Yo voy anotando por el campo qué es lo que me voy encontrando. Y hay veces que veo cosas que, claro, en lo profundo de mi alma digo, pero ¿y esta palabra? O esta, o sea, evidentemente soy humana antes que lingüista, entonces a veces digo, pero ¿qué esta cursilada? ¿Quién ha dicho esto? Por Dios. Pero da igual, o sea, es irrelevante lo que yo piense, porque yo lo que tengo que hacer es tomar nota y que mi bicho lo detecte y dar cuenta de ello. Y luego los investigadores de sociolingüística, de dialectología, de lexicografía, que se dedican a estudiar, o de cambio lingüístico, que se dediquen a estudiar esto, con un poco de suerte, igual este repertorio y esta recopilación les puede ser útil. Y eso, yo soy únicamente la informadora de datos. Intento no tener opinión, o por lo menos no creo que sea mi papel, o no es mi voluntad con el observatorio. El observatorio es observar. Claro, Y luego ya que opinen otros. Claro, entonces, o sea, yo me refería sobre todo porque al final esta tendencia que, esto mismo que tú has dicho, que cada día al final están surgiendo muchísima terminología nueva en anglicismo para referirnos a muchísimas cosas, todo esto al final acaba complicando un poco o sea, son muchísimos más ejemplos para tu observatorio, pero si tienen formas muy distintas te acaban complicando un poco el trabajo también. Sí, me complican en cuanto a cuanto más se separan de lo que Lázaro ha visto en el entrenamiento, peor se vuelve Lázaro, más incompetente es Lázaro. Y entonces ahí mi sufrimiento de, tengo que recopilar un corpus que sea más grande, que sea mejor, que tenga más cosas. Entonces, en realidad es fascinante, que es... Por eso también os decía, todo esto que se dice de ahora, inteligencia artificial, los ordenadores son muy listos. Mira, los hablantes dejan... O sea, los hablantes dejan obsoleto a mi bicho cada 2 por 3 y se encuentra con cosas que nunca antes había visto. Entonces, bueno, son listos, bueno, listos no son, lo que tienen es mucha memoria, pero vamos. Entonces, es muy interesante ver cómo la variación humana que conlleva el lenguaje rompe estas cosas. Y en mi caso es anglicismos, y además es anglicismos en España. Si habéis visto, los medios que yo estoy rastreando son todos españoles. Imagínate poner a rastrear a este bicho. Es que creo que tendría incluso que cambiar la definición de lo que considero anglicismo si me lo quisiese llevar, por ejemplo, a Argentina. Posiblemente la definición de qué considero un anglicismo no adaptado o no asimilado. ¿Qué voy a decir? Que la palabra living, que utilizan para referirse al salón todo el rato, voy a decir que no es asimilado. ¿Cómo no va a estar asimilado, por el amor de Dios? Entonces, es muy interesante ver cómo eso, la variedad de, en este caso de castellano, como la variedad, la creatividad lingüística o los usos nuevos, la neología, deja atrás al bicho que entrené en abril de 2020. Y bueno, pues mi labor es intentar mejorarlo y que no se quede atrás demasiado. Muchas gracias. Nada, a ti. Mireia o Alejandro, no sé cuál ha levantado la mano primero, cualquiera de los dos. Bueno, yo quería comentar que no sé si tienes, Elena, en mente para dónde, o sea, si puede haber otros horizontes o si puede, porque al final yo he visto inteligencias artificiales como la de Elon Musk que generan textos en diferentes idiomas y demás. No sé si te habías planteado tantear otros horizontes con Lázaro. Sí, yo tengo la sensación con Lázaro de que es como que abres una puerta y recorres un cachito de la casa y luego ves que hay un pasillo que te lleva a otra puerta y luego te lleva a otro cachito de la casa y dices, ¿y si abro esta puerta, para dónde me lleva? En general, yo ahora mismo digamos que lo que tengo hecho es muy concreto en el espacio y en el tiempo. Es decir, anglicismos en la prensa, en España, hoy en día. Bueno, pero eso abre la puerta a preguntarse muchas cosas, como por ejemplo, lo que os decía antes, ¿y si me lo quiero llevar a otro país de habla hispana? ¿Cuánto tengo que adaptar el corpus? ¿Cuánto tengo que adaptar mi definición? ¿Cuánto tengo que adaptar ese árbol de decisión infernal de marcar anglicismos que os he enseñado? ¿Y si lo que quiero no es detectar anglicismos, ya no te digo en España, ya no te digo, no es aquí, sino
en otro momento de la historia. Porque, por ejemplo, este bicho ahora no me lo podría llevar al siglo XIX, pero a lo mejor sería muy interesante rastrear qué anglicismos se incorporaron en el siglo XIX o ver en un corpus qué se iba utilizando. Entonces, digamos que he empezado por una pregunta muy pequeña y muy concreta y muy acotada, también porque me resultaba cómodo como primera aproximación a esto, pero sí, mi idea es, si puedo ir respondiendo preguntas que sean cada vez más generales, lo cual me va a ir conllevando a adaptar distintas cosas, sí que es verdad que hay distintos modelos de estos de lingüística computacional y de aprendizaje automático que hacen cosas muy espectaculares. Tengo la sensación de que cuando les pones a hacer tareas muy lingüísticas, y con tareas lingüísticas no me refiero solamente a generación de texto así abierto, sino pues no es para nada mi campo y no tengo ni pajolera idea, pero por ejemplo, hacer bichos que sean, igual que mi bicho detecta anglicismos, hacer bichos que hagan análisis sintáctico. Lo hay un montón de gente trabajando en el tema, es un tema fascinante. No es para nada trivial. Es decir, poner a una máquina a soltar rollo como si fuera un espagueti es una cosa, y ahora ponte tú a que simule eso, algunas de las habilidades que tienen los humanos o algunas de las capacidades lingüísticas, como detectar cuando algo es una anáfora, ver cuál es el referente de no sé qué, ver cuál es el análisis, el referente de este es ese sujeto que está, a cuántas frases salió, hace cuántas palabras atrás que salió el referente de este pronombre que está aquí, ese tipo de cosas. Dios, tela marinera. O sea, yo tengo la sensación de que en realidad mi tontuna del anglicismo es una cosa no tan complicada como algunas de las tareas lingüísticas que a veces se intentan abordar y que no están para nada resueltas, ni están cerca de ser. Luego de vez en cuando salen las noticias, la cosa espectacular de una máquina que escribe y habla y no sé qué, no sé cuántos, y es como, bueno, ojo, cuidado, esto es muy útil y esas piezas luego son muy útiles para construir cosas por encima, como lázaros o analizadores sintácticos o lo que sea, pero es la competencia lingüística de los humanos. Yo no me atrevo a decir que no se vaya a conseguir nunca, porque, joder, en este campo del que yo soy aprendiz total, pero ha cambiado tanto y ha producido tales avances en los últimos 10 años que a ver quién es el listo que dice ahora que esto no va a conseguir el nivel humano de competencia lingüística. Pero tela marinera, ahora mismo, o sea, no tenemos nada que haga lo que hacen los humanos, que simule. Es que ni siquiera estamos haciendo cosas que funcionen igual que funciona un humano. Estamos haciendo cosas que simulan lo que los humanos lingüísticamente somos capaces de hacer. Y ni siquiera lo hacen demasiado allá. Quiero decir que ya veis a este bicho, es modesto. Este bicho no es que sea el más listo de la clase, pero ya habéis visto que a este tío le pones date prisa y dice, ah, sí, date prisa, un anglicismo. Y dices, bueno, pues no, hijo, no. Y una cosa, ¿te has encontrado con errores por palabras, por ejemplo, japonesas, que ahora, por ejemplo, hay bastante con relación al anime o demás? ¿Te has encontrado errores con este tipo de palabras? Sí, eso no me he metido en ese follón porque hubiésemos estado hasta pasado mañana, pero ya que me lo preguntas, gracias, que además así tiro de ese hilo que me gusta. Cuando os he contado que en la anotación, ¿os acordáis en los ejemplos que os he puesto de la anotación que aparecían las cosas que era be, eng o i, eng, ¿no? Terminaban en eng es English, pero básicamente la anotación distinguía entre no ser anglicismo, ser un anglicismo, etiqueta eng, y había una etiqueta other para otras lenguas. ¿Por qué? Porque muchas veces se juntaban dos cosas. Muchas veces algo tiene pinta, lo que el modelo puede hacer es ver que esto no tiene pinta de español. Entonces, me podía resultar útil cazar esos casos en los que esto no es un anglicismo, pero desde luego esto no huele a español. Entonces, tener esos otros préstamos de otras lenguas detectado también me iba muy bien. Y también porque luego se abre un melón que es muy interesante y que la literatura sobre anglicismos ha explorado, que es ¿qué consideramos exactamente anglicismo? ¿Consideramos anglicismo las cosas que únicamente vienen exactamente del inglés? ¿O consideramos anglicismo, por ejemplo, una palabra como emoji? Técnicamente viene del japonés, pero podríamos decir, si hiciésemos el rastreo de la palabra, que en realidad no es que saltase directamente del japonés al castellano, sino que es muy posible, o la palabra ramen, por ejemplo, es muy posible que nos viniese porque se puso de moda allí, porque se empezó a utilizar allí, además con la transliteración hecha allí, y nosotros lo que hemos importado, digamos que el inglés hace de lengua vehicular para una cosa que, si buscas la etimología, viene del japonés o de cualquier otra lengua, ¿no? Entonces, en la anotación están marcados anglicismos
no anglicismos y palabras que son préstamos de otros idiomas. ¿Qué pasa? Que en realidad el modelo esos préstamos de otros idiomas ha visto pocos, es decir, salieron en el corpus unos cuantos, un puñado, y a veces sí que los pilla, sobre todo las lenguas que más ha visto son las que mejor reconoce. Diría que el francés es quizá lo que más se ha encontrado en texto periodístico como ejemplo de préstamos de otras lenguas, es galicismo. Entonces los galicismos no se le dan muy mal, pero claro, como no se parecen a las cosas que él tiene asociadas, como ha visto pocos ejemplos, y tiene una cierta tendencia a confundir préstamos del inglés con préstamos de todo lo demás. A veces te dice que algo viene del inglés cuando en realidad viene del coreano, o a veces le pasan desapercibidos porque no se parecen a nada que haya visto previamente. Pero sí, por ejemplo, esa es otra de las cosas que tengo pendiente explorar más, que es, vale, ¿qué hacemos con el resto de préstamos? También es verdad que quizá le he dedicado menos tiempo porque es que al final es que del orden del 90-95% de lo que hay en prensa de préstamos vienen del inglés, es una pasada, o sea, es masiva, o sea, es inmensa la diferencia. Pero claro, es otro de los meollos que me parece que es muy interesante abordar, que es, estaría guay poder hacer un Lázaro que digamos que sea agnóstico en cuanto a lengua. Es decir, ahora mismo está como hecho muy a medida para el inglés, para detectar anglicismos, pero en realidad lo que mola es, puedo detectar cosas que no son español, préstamos que no son español, y luego a partir de ahí quizá clasificar. Vale, gracias. A ti. Alejandro. Mi pregunta es que si con un modelo como el Lázaro se podría llegar a conseguir que el ordenador, la inteligencia artificial, además de localizar el anglicismo, sea capaz de extraer el uso y el significado de ese anglicismo. ¿O eso es un trabajo ya manual? Dios, no se me había ocurrido como tarea y me parece una idea buenísima. Claro, predecir el significado. Eso sí, todo siempre se puede automatizar. Luego la otra pregunta es, ¿cuánto de bien lo va a hacer? O sea, poderse siempre se puede, luego puede ser un churro lo que te salga. Pero claro, la cosa sería el decir, me he encontrado con este anglicismo. Es que podrías, claro, darle una definición, eso es una cosa que sería muy difícil, pero podrías intentar decir, esto al final siempre es lo mismo, es, si tengo una lista suficientemente grande de ejemplos, puedo intentar automatizarlo. Entonces, supongamos que lo que podría tener, estoy pensando en voz alta, o sea, igual digo chorradas, pero ya que me has dado la idea, voy a intentar tirar del hilo. Supongamos que tengo la lista de esos 14.000 anglicismos y podríamos intentar asignarle como campo semántico o algo así a cada uno de esos, bueno, esos 14.000 son muchos, pero digamos a los 3.000 más frecuentes, ¿vale? Entonces dices online, tecnología, no sé qué, no sé cuántos. Igual lo podrías hasta sacar de qué sección del periódico lo encontraste, te puede dar una pista de si esta palabra la encontré en moda, pues entonces en la sección de moda pues le asigno este es del campo de la moda. Es un poco mucho decir, porque te puedes encontrar la palabra app en un artículo de moda y eso no quiere decir que app sea una palabra de moda. Entonces ahí ya tendríamos un problema. Pero así a lo bestia, así por matar moscas a cañonazos, igual podríamos hacer algo. Es que igual pruebo esto, ¿eh? Ojo, cuidado Alejandro, que me has dado una idea. Abriste la caja de Pandora. Pero podrías decir, digamos, intentar... Sí, es que yo creo que eso sí que se podría. No tengo muy claro cómo. Esto lo voy a hablar con mi supervisor. Es que aquí hay una idea que es muy guay. Bueno, ya te contaré, Alejandro Martín Magariño. Pero sí, sería muy interesante ver cuáles son las palabras que tienen más cerca. Hombre, o sea, por poder puedes hacer una cosa muy chunga, que es esa palabra, si sabes que es un anglicismo, puedes buscar automáticamente en algo como el Wiktionary o similar y eso te da directamente. Si es un anglicismo es muy probable que te la encuentres y si vas con online, dices, me he encontrado el anglicismo online, Wikipedia o Wiktionary o diccionario de Oxford, dame la definición y se la puedes cascar. Eso no es ningún problema. Pero claro, sería muy guay poder predecir sin mirar recursos externos. Luego también se junta con otra cosa interesante, que es el significado no siempre se mantiene igual. No siempre el significado que tiene una palabra en inglés es la misma que se trae exactamente igual. Lo que hablábamos de cookie, no es exactamente lo mismo una cookie en inglés que una galleta. Te voy a dar una respuesta muy satisfactoria, pero es que tengo que pensar más sobre esto. Pero sería muy interesante intentar aventurar, sería una cosa muy guay que cabeza. Pero muchas gracias por la idea. Gracias a ti por la respuesta.
Mireia, ¿tienes una pregunta? Sí, hola. Tengo un par de preguntas. Una es, ¿hasta qué punto es anglicismo y hasta cuál es Spanglish? Y la otra es si son correctos los anglicismos en la prensa o si es mejor buscar un equivalente en español, porque por lo que sé se indican en cursiva, pero no sé si es equivalente. Me apunto para que no se me olvide ninguna de las dos. Mira, es que llevo todo el fin de semana literalmente en esto de dónde termina el anglicismo y dónde comienza el spanglish. Digamos que el préstamo léxico en último término es un fenómeno lingüístico que está adyacente a otro fenómeno lingüístico que también afecta a lenguas en contacto, que es el code switching o la alternancia de código, ¿no? Entonces, si te interesa el tema, hay una investigadora que es fantástica canadiense que se llama Shanna Poplack, que básicamente se dedica tiene un artículo además muy interesante sobre este tema y ha trabajado sobre este tema, que es ¿dónde está la diferencia, si es que hay alguna diferencia, entre cuando tienes bilingües que saltan de una lengua a otra porque viven en comunidades bilingües, porque tu padre habla inglés y tu madre habla español y entonces tú saltas de una lengua a otra cuando estás cenando en tu casa? ¿De qué manera eso es distinto a La Vanguardia publicando un artículo en el que utiliza la palabra online? Como la vida es una gama de grises y todo es un continuo y es relativamente difícil cortar de forma nítida, discreta, donde termina una cosa y empieza otra. Pero en principio hay algunas características que pueden darnos pistas de si donde estamos es en el préstamo léxico o si donde estamos es en la alternancia de código o code switching que comentaba. Entonces, una cosa muy interesante de la alternancia de código y del code switching, que no es para nada mi tema, pero que conozco, es el code switching es una cosa que hacen los bilingües, para empezar, y segundo, cuando un bilingüe salta de una lengua a otra, una cosa que es brutal es que en último término esos code switches, esos saltos, digamos, son respetuosos con la gramática de las dos lenguas a la vez. Es decir, los puntos donde se producen los saltos de una lengua a otra no son aleatorios, sino que se producen en algunos puntos concretos de tal manera que sea respetada la gramática y las expectativas lingüísticas de las dos lenguas al mismo tiempo, que es la leche eso. Lo mismo pasa con la pronunciación. Un bilingüe saltando de una lengua a otra va a hacer una pronunciación que es, digamos, ¿no?, correcta o canónica o nativa en las dos lenguas, cuando está en el idioma 1, digamos, y cuando está en el idioma 2. Diferencia respecto a lo que pasa en el préstamo. En el préstamo léxico, fundamentalmente lo hacen monolingües, no es solamente una cosa que hagan los bilingües, frente al code switching, que es una cosa que hacen los bilingües. Los monolingües también usan préstamos léxicos, es decir, yo no tengo que ser hablante nativo de inglés para utilizar préstamos que vengan del inglés en castellano. Y la diferencia es lo que os contaba del proceso de adaptación. Cuando un monolingüe está usando un préstamo, lo que está haciendo con la palabra que toma prestada es hacerla cumplir de la mejor manera que pueda con las expectativas lingüísticas de la lengua que él habla o que ella habla. De tal manera que si un monolingüe habla castellano y coge un préstamo, va a pronunciarlo, va a flexionarlo y va a utilizarlo haciendo cumplir ese préstamo con las expectativas lingüísticas que él tiene o que ella tiene de su gramática de castellano, frente a lo que hace el bilingüe, que el bilingüe lo que maneja es las dos a la vez. Entonces, dentro de que esto es un continuo en el que es difícil poner un corte claro que diga, aquí termina el préstamo y empieza el Spanglish, aunque es difícil, sí hay determinadas características que permiten pensar en que son dos fenómenos lingüísticos claramente diferenciados. Y si te interesa el tema, Shanna Poplack es tu persona a la que acudir y la referencia que leer. Y luego, sobre si se debe usar o no se debe usar, eso para la Fundeu. Yo no soy quien. También te digo, decías, ¿es mejor buscar una alternativa o que vaya en cursiva? Hombre, yo he de decir que agradezco mucho cuando van en cursiva, pero por arrimar el asco a mi sardina. Cuando Lázaro ve algo en cursiva, se le encienden las alarmas y es más probable que detecte un anglicismo que cuando no lleva cursiva. No por nada, la cursiva y las comillas son
uno de esos indicios de los que os hablaba que le suelen dar una buena pista. Entonces, como parte interesada en todo esto, si ponéis cursivas o ponen cursivas en los periódicos, yo lo agradezco, pero vamos, es porque mi bicho le va mejor, no por una militancia sobre qué es lo que se debe hacer. Como os decía antes, yo el qué se debe o qué no se debe, si es mejor utilizar alternativas, no tengo una opinión sobre ello. Creo que lingüísticamente es un fenómeno súper interesante. ¿Por qué cuando hay una alternativa un periodista o un hablante opta por coger un préstamo? Es muy interesante saber por qué, es muy interesante analizar el por qué. Y eso se lo dejo a neólogos, lexicógrafos, dialectólogos, a que estudien por qué ante esa disyuntiva cojo un préstamo, cojo lo que ya existe, tiran por una vía o por otra los hablantes. Yo les doy daticos. Si les vienen bien tener esos daticos, pues que los usen. Perfecto, muchas gracias. Nada, gracias a ti. Creo que no hay... Mireia Lara has levantado otra vez la mano, ¿no? ¿Verdad? Era de la de antes, ¿o sí? No, sí. No. Es una duda, espero que rápida, y básicamente cuando le respondías a Mireia Rodríguez, has comentado que en el switching, cuando se cambia de lengua o bueno, cuando una persona bilingüe hace eso, respeta a la vez las dos lenguas. Sé que has dicho que no es tu campo, pero ¿podrías poner un ejemplo? Es que eso me ha volado la cabeza. Es que me estoy metiendo en un tema que no debería, esto que lo tiene que responder es mi supervisor, no yo. Pero bueno, o sea, a lo que me refería con que cumples con las dos gramáticas a la vez es, por ejemplo, dónde se dan los puntos en los que vas a hacer el switch, digamos, el salto de una a otra. Está muy estudiado y yo no tengo ni pajolera idea y no debería ni estar hablando de esto, pero bueno, cogerlo con pinzas y luego mirarlo 1000 veces, no os fiéis de mí, que es en qué punto, que está, digamos, gramaticalmente muy restringido, cuáles son los puntos en los que es gramaticalmente posible, digamos, dentro de un sintagma que ocurra un switch, una alternancia. Entonces, creo que, es que estoy hablando de memoria y no debería, pero bueno, si tienes algo así como determinante sustantivo, es bastante improbable que vayas a hacer un switch en determinadas posiciones como de un determinante a un sustantivo, sino que el determinante y el sustantivo van a tender, no siempre, pero van a tener una cierta tendencia a mantenerse en la misma lengua y que si vas a tener un switch ocurra antes o ocurra después, pero que si miras la frecuencia de switches, ese switch en esa posición es altamente improbable. Entonces, hay puntos donde digamos que no es aleatorio el donde ocurre, sino que hay puntos donde es más probable y lugares donde es menos probable, y que en general cuando estás dentro de un idioma estás obedeciendo o estás cumpliendo con todas las expectativas gramaticales de ese idioma, saltas al otro y vuelves a estar cumpliendo con las expectativas gramaticales del nuevo idioma, frente a lo que ocurre en el préstamo, que es yo estoy siempre en castellano y el que se amolda, digamos, es el préstamo a mis expectativas lingüísticas, no yo a la gramática de la lengua que dona el préstamo, digamos. Pero esto, miradlo, no me hagáis ningún caso. Y además, personas que estáis aquí, que además si estáis en Barcelona, muchos seréis bilingües, no me hagáis ni caso. Pero mirad lo que es muy interesante, porque además seguro que vosotros tenéis mucha experiencia de comunicación bilingüe y será el pan vuestro de cada día. Vale, muchas gracias. ¿Hay más preguntas? Me parece que ya no hay más. Estamos abusando aquí porque son ya las 7:30, pero antes de cerrar yo te quiero arrimo el ascua a mi sardina y te pregunto una cosa que tiene que ver con la sintaxis. Entonces, claro, la Fundeu, aparte de los anglicismos, rola usos anómalos sintácticos, por ejemplo, y me imagino que ahora también la manera de buscar estos usos es a ojillo, ¿no? O sea que van viendo, se encuentran las cosas, las escuchan y trabajan sobre ellas. Entonces, me preguntaba si habéis pensado hacer un observatorio Lázaro, pero de usos sintácticos. Imagínate, pues, usos anómalos de preposiciones, verbos con preposiciones, o en fin, cosas de estas. Me imagino que las restricciones son mucho más complicadas, pero creo que también sería algo interesante.
Oh, sería precioso. Yo hace muchos años que no estoy en la Fundeu, estuve en 2014, así que no sé muy bien en qué andarán ahora, pero creo que sería precioso hacer algo así. Yo por ahora estoy muy entretenida con los anglicismos, copan mis días y mis horas, pero sí, me parecería precioso como proyecto y por el otro lado creo que en general a veces me apena un poco pensar si desde el mundo de la lengua estamos un poco de espaldas a lo que la tecnología nos puede dar. No te digo que vaya a venir la tecnología a sustituir a los compañeros de la Fundeu, pero seguro que su trabajo se puede automatizar o enriquecer mucho si tienen, en vez de ser pegar el oído a la vía del tren, tienen algo que les avise. Entonces, la verdad es que sí, claro, me parecería la leche un proyecto así, sería preciosísimo. Pues nada, hay que hacerlo. Nada, lo apuntamos en tareas pendientes. Bueno, pues muchísimas gracias, Elena. Gracias a todos los que habéis estado escuchando ahí. Ha sido muy interesante y animad a vuestros compañeros que no han podido venir a que escuchen el vídeo porque seguro que van a aprender mucho con él. Y yo creo que podemos cortar ya. Pues nada, muchas gracias a vosotros. Hasta luego. Adiós a todos. Hasta luego.